Pues estamos con Óscar Cruz Barney en la sección Desde el Campus, aquí en Observatorio, y vamos a hablar de abogados, como siempre con Óscar, pero no de abogados en términos genéricos, sino de un aspecto muy relevante del ejercicio de la abogacía, que es todo lo que tiene que ver con la ética profesional. Exactamente. A ver, cuéntanos qué es esto. Ética profesional, que pareciera que en México es una cosa optativa y que cada uno de los profesionales se sujeta a su régimen personal, tal cual concibe que debería de ser su actuación profesional y deontológica frente a los clientes, frente a las autoridades, frente al juez, frente a otros colegas. Dirías, no es un buen arreglo aquel en el que cada abogado es juez de su propio comportamiento. No es un buen arreglo definitivamente, y sobre todo no es un buen arreglo atendiendo a que obedece pues a una concepción del ejercicio profesional de la abogacía que tenemos en México que está francamente equivocado, que está fuera de los parámetros internacionales del ejercicio profesional. Y eso obedece a la ausencia de colegiación obligatoria. Llevamos años sin un régimen de colegiación que acostumbre al profesionista a que debe de estar sujeto, dada la importancia de su ejercicio profesional, a una serie de lineamientos, de parámetros éticos, deontológicos, pues, que normen su ejercicio y normen su actuar frente al cliente y frente a la sociedad por la importancia de lo que está haciendo. Ayúdame a ver cuáles serían algunos de esos lineamientos. Por ejemplo, el respeto al secreto profesional. Ok. Yo no puedo entender o no se puede entender el que llegue un cliente con un abogado a contarle la tragedia terrible Y el abogado lo cuente. Y el abogado salga y se voltee y llame por teléfono al periodista o llame por teléfono a la contraparte. Que ha pasado y ha pasado de reciente y en temas muy importantes. En temas muy importantes. Eso no puede suceder y si sucede tiene que haber mecanismos que lo sancionen. El problema es que la ausencia de colegiación obligatoria hace que esos mecanismos sean muy difíciles de aplicar o prácticamente imposibles de aplicar. Se han hecho críticas de que el régimen de colegiación que tenemos hoy día, que es colegiación voluntaria, no ha habido sanciones éticas en contra de los integrantes de los colegios. Ciertamente quienes han hecho las críticas no se han puesto a revisar las publicaciones de los propios colegios donde se publican las sanciones, que vaya que sí que ha habido sanciones, pero habría mucho más sanciones si hubiese colegiación obligatoria. Y tendría que haber, Óscar, existen algunos colegios, lo sé, pero una especie como de código ético de la abogacía que conocieran todos los abogados, pero también todos los usuarios del derecho. O sea, ¿debe de plasmarse este código en algún instrumento jurídico? Es obligación de los colegios profesionales tener su propio código de ética profesional. Que eso existe hoy. Que esa obligación existe. Hombre, claro. La legislación de profesiones de los diferentes estados, algunas contemplan esa obligación y otras no, lo cual habla de lo mal que está el sistema y de cómo hemos perdido de vista la función social y la importancia de la abogacía. Entonces, tendrían que establecerse forzosamente que los colegios de abogados tengan cada uno su código de ética, siguiendo lineamientos básicos y esenciales, ajustados al foro correspondiente, para el ejercicio ético y la práctica ética de la profesión, y los mecanismos de sanción, aplicación y ejecución de las sanciones en materia de ética profesional. Que deberían de ser sanciones a cargo de los propios colegios de abogados. Sanciones a cargo de los propios colegios de abogados. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Qué debería suceder cuando un abogado violenta ese código axiológico al que hace referencia? Hay todo un abanico de sanciones en la experiencia internacional y los hubo aquí en México cuando hubo colegiación obligatoria y lo hay en aquellos colegios donde hay códigos de ética profesional, que van desde una amonestación privada a una amonestación pública, a la publicación de la resolución, a la inhabilitación temporal del ejercicio profesional e inclusive la inhabilitación permanente del ejercicio, en donde en estos últimos dos casos valdría retirarle digamos, la cédula profesional. Y eso ya no se lo retira el colegio, sino que el colegio se lo solicita a la autoridad del Estado para que ésta se encargue en un acto de autoridad de hacer ese retiro en aplicación y en ejecución de la resolución del colegio correspondiente. No, me parece importantísimo. Ahora, hablabas de uno de los lineamientos básicos que es la secrecía. Secrecía, por ejemplo. Otra. El respeto a los colegas en el ejercicio profesional. Por ejemplo, el no robarse asuntos. ¿No? El que no haya una intervención en donde se quitan los clientes, los abogados, y todo eso es en perjuicio del cliente a final de cuentas. El no abandonar los casos, por ejemplo. Tomo un caso, voy a la mitad, ya no me gusta, no me interesa, no me deja lo que yo estoy esperando. Muchas veces sucede cuando hay servicio voluntario o trabajo social en donde no existe el control correspondiente sobre el ejercicio del abogado, en donde se deja el caso votado
y entonces el cliente que está siendo atendido por un abogado de repente ya no lo es. No, me parece ¿No? importantísimo. Y eso no puede que ser. además puede ¿no? estar estrechamente vinculado con la capacidad económica del cliente. Por supuesto, y con el ejercicio pleno del derecho de defensa del cliente. No, eso me parece que es Entonces, otro. ese es un punto esencial. Desde luego, evitar el prevaricato, ¿no? La A ver, venta del explícanle, asunto. ¿qué es el prevaricato? Digo, todos somos abogados, pero Sí, para bueno, quienes no lo son. el que un mismo abogado atienda a las dos partes en un procedimiento, en donde atiendo al demandante, atiendo al demandado y yo me encargo de hacer los arreglos, como diríamos en lo oscurito, le cobro a los dos, quizás uno no sabe que yo estoy atendiendo además a su contraparte, vendo el asunto, ¿no? Y eso está penadísimo, ¿no? Lo que es muy interesante es que donde hay regímenes de colegiación obligatoria, las primeras sanciones en materia de ética profesional atendieron precisamente todos estos fallas graves en el ejercicio profesional, hasta que se crea un ambiente en la abogacía de respeto necesario al código de ética. De manera que se abstienen de Se va violarlo. volviendo una especie como de mandato moral. Es un mandato moral, es decir, es tan importante la profesión que tiene que estar regulada y protegida y regulada deontológicamente. De manera que hoy día, donde hay colegiación obligatoria, la mayoría de las discusiones en materia deontológica y de las sanciones y de las denuncias tienen que ver con cobro excesivo de honorarios. Ya no hay toda la otra problemática. Donde hay colegiación obligatoria y se aplica el código deontológico correctamente por los colegios, la profesión de abogado está dentro de las 10 primeras actividades que generan mayor confianza en la ciudadanía. ¿Y hoy cómo andamos? En México, de entrada ni siquiera se mide, Okay. ¿no? Y donde hay mediciones ni siquiera aparecemos los abogados. Están los sacerdotes, está el ejército, está la marina, están los médicos, y la abogacía ni pinta. Perdida. No, Está la cosa, perdida. has insistido mucho en la vinculación entre el tema que nos ocupa el día de hoy y tu tema de batalla, que yo comparto, estamos juntos en eso, de la colegiación Así obligatoria. Nos queda 1 minuto y medio. Cuéntanos cómo va ese tema, Óscar. ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado? ¿En dónde estamos con ese importantísimo asunto? Se ha avanzado de manera muy importante. Okay. Está en discusión en el Senado la iniciativa de reforma constitucional. Se han ido haciendo algunos ajustes para ajustar la colegiación obligatoria solamente a la abogacía, dejando por lo pronto fuera Otras las profesiones que podrán, si quieren, acogerse al sistema de colegiación profesional. Se está trabajando y ya está terminado un proyecto de ley general de la abogacía mexicana, que está en discusión en los ámbitos académicos y profesionales. Viene próximamente un foro en el mes de septiembre en el Senado de la República para discutir y en un momento dado recomendar el proceso de colegiación obligatoria. Estamos históricamente en la posibilidad de cambiar para bien el ejercicio de la abogacía en México. El posicionamiento de actores relevantes, colegios a favor, universidades. Colegios a favor, universidades y facultades de derecho a favor. Hay dudas, hay reticencias, hay desde luego temas que se están atendiendo, sobre todo en la parte de certificación y la participación de las universidades. Han tenido una preocupación muy clara y es que no se atenta ni se pretende atentar contra la autonomía de las universidades ni de los planes de estudio, sino que se atiendan los diferentes campos para mejorar el ejercicio de la profesión y la educación jurídica. Y yo desde la universidad agregaría que uno de los efectos virtuosos, si se avanza en esta dirección, tiene que ver con el ejercicio profesional de la abogacía, pero también con el elevar los estándares para la formación de los abogados. Claro, necesariamente se va a generar, si se aprueba, un círculo virtuoso, ¿sí?, que rompa con las desconfianzas, ¿no? Este proyecto no busca enriquecer a nadie, este proyecto no busca posicionar o reposicionar en términos de poder a nadie, busca mejorar el ejercicio de la profesión en beneficio de la sociedad. Pues muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí de nuevo en tu sección desde el campus, hablando, y me gusta mucho eso, de abogados. Estamos aquí en Observatorio reflexionando sobre estos temas de abogacía, en esta ocasión con Óscar Cruz Varney, pero también la vinculación temática entre nuestro análisis de fondo sobre la situación carcelaria en México y esta dimensión ética en el ejercicio de la profesión de la abogacía emerge con toda claridad. Necesitamos nuevas reglas para normar el funcionamiento de las prisiones en México que estén en sintonía con un modelo muy concreto, que es el modelo de un Estado constitucional de derechos, en el que incluso las personas que se encuentran en una situación de cárcel puedan ejercer sus obligaciones y sus derechos con, en verdad, reconocimiento por parte del Estado. Por eso nos decía Miguel Sarre, y esta es la conclusión con la que me quedo el día de hoy,
es importante contar en México con una cárcel con ley. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, como todas, a las 9 de la noche, el martes, aquí en Observatorio.